Recuerden que les recuerdo que esta semana, el domingo, se entrega la última parte del proyecto. He recibido hartos trabajos de la primera y la segunda parte, así que estoy bastante contento en ese sentido, ¿ya? Y les recuerdo que, bueno, me encontré en algunos casos que igual no ha sido una mala nota, porque al momento de aplicar la rúbrica, veo unos indicadores de cómo está hecho el video más que todo, pero lo que me preocupa en la mayoría de los cursos es la creatividad, ¿ya? Es darle un enfoque más contextualizado y no solamente tratar de darle respuesta a la pregunta, ¿ya? Tenemos que hacer de qué forma yo quiero explicar este problema, quiero darle solución, pero contextualizándolo a algo más innovador, más creativo. ¿Ya? Es un desafío, sé que es un tremendo desafío, pero de eso se trata de estos trabajos, es ver la creatividad de cada uno. ¿Ya? Súper importante la innovación, que normalmente les puede servir a lo mejor en un futuro, a lo mejor quieren hacer emprender una empresa, y esa empresa a lo mejor tiene que tener un producto innovador, o quieren hacer un trabajo que sobresalga de todos los que están trabajando con ustedes, y ese trabajo tiene que ser también algo creativo, algo que salga de lo común. Entonces, y eso de verdad quedan todo así. En la educación también, siempre somos como las mismas herramientas que ocupamos, ¿ya? Entonces, cuando de repente sale un profesor que hace algo distinto, algo fuera de lo común, todos quedamos, "Ay". ¿Y qué es lo que hacemos? Le copiamos esa misma cosa que realizó el profesor, porque lo encontramos bastante bueno. Pero crear algo, a nosotros también nos cuesta. A mí de repente crear algo distinto, algo innovador, algo que todos quieran así, y si me sigan a mí esa corriente, es súper difícil. Así que les dejo ese desafío tremendo, que espero que lo puedan lograr. La clase de hoy se va a dividir en dos partes. La primera parte va a tener relación con darle solución al problema que quedó en la clase anterior, ¿ya? Esa va a ser realizada por mi persona. Y la segunda parte, la profesora tuvo la genial idea, profesora Lisley, de generar una pequeña guía de estudio para la prueba que viene el 14 de octubre, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esta guía? Es que como recopilar toda la información, todos los conceptos, todas las fórmulas en una sola guía. Y para eso ella también hizo esta presentación que está bastante bien metódica, así que es un trabajo tremendo hecho por ella, ¿ya? Así que voy a empezar de manera rapidita a ver si alcanzamos a ver todo, porque recién no alcanzamos a ver todo, ¿ya? Lo primero, como les decía, el objetivo de la clase dice resumir los distintos conceptos de la cinemática. Recuerden que la cinemática es lo que estamos estudiando, que tiene que ver todo con lo respecto al movimiento de los cuerpos, ¿ya? Pero sin referirlo a ciertos factores o a cierta eh, fuerza que van interactuando para que exista este movimiento. ¿Ya? Solamente se estudia el movimiento en sí. Yo lo que quiero es esto, analizar este problema. Ah, perdón, se encuentra el profesor Luis Romero. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal, profesor? Buenos días, ¿cómo está? Aquí Muy bien, apareciendo. Muy bien, qué bueno. muy bien. Buenos días, ¿Y profesor. los alumnos cómo están? Leslie, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted? Bien también, gracias. Ya, bueno, nadie dijo, el profesor les preguntó cómo estaba y nadie respondió. Un fome. Bueno, este es el problema que sí o sí, les recuerdo que la prueba del 14 de octubre va a estar dividida en dos partes nuevamente, muy parecida a la prueba de diagnóstico, donde las primeras 9 preguntas son de selección múltiple, ¿ya? Que les va a servir mucho esto de lo que la profesora le resumió, ¿ya? Que tiene que ver con conceptos. Y la segunda parte va a ser un problema muy parecido a este. Y ya lo planteé yo en la prueba de diagnóstico, lo único que consideré es que lo había dejado demasiado largo, muy largo. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es solamente ocupar 3 tramos, ¿ya? Que vamos a analizar. Y no vamos a analizar lo que era anterior, que eran 5 tramos. ¿Ya? Se quedó este problema.
donde dice un cuerpo se mueve en línea recta de tal forma que los valores de su velocidad, según el tiempo, son los que se indican en el gráfico. Entonces se puede afirmar que aquí, bueno, aquí se me desconfiguró un poquito, pero aquí salía velocidad, la V, y salía metros por segundo, ¿ya? Aquí salía tramo 1, salía un 1, aquí salía tramo 2, y aquí salía tramo 3, ¿ya? Salía así, de esa forma. Y nos da las siguientes afirmaciones. Lo primero que nos dice, la aceleración en el tramo 3 es de 0,5 metros por segundo al cuadrado. La segunda afirmación nos dicen que en el tramo 2 la velocidad es constante. Y en la afirmación número 3 nos dice que el desplazamiento total del cuerpo, lo que recorrió en todo ese trayecto, fue de 12 metros. ¿Ya? Bueno, esta pregunta, la respuesta, que si se pueden ver, el 75% respondió que era la B, mientras que el 25% respondió que era la C, ¿ya? Solo la 1 y la 2. Así que podemos observar que nadie se inclinó por la 1 y tampoco nadie se inclinó por la D, ¿ya? Así que veamos cómo le fue. Ya. Lo primero, vamos a analizar este de acá. Ay, es que cuando empiezan a ingresar después de la hora, yo lo acepto, y al momento de aceptar, se sale el lápiz, por eso a cada rato se va a ir para adelante, para atrás. ¿Ya? Vamos a analizar el primero, que nos dice que la aceleración en este tramo, lo voy a marcar aquí, en ese tramo, ¿ya? Es de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la aceleración, ya, va a ser el intervalo de la velocidad dividido por el intervalo del tiempo. Y eso nosotros lo escribíamos como velocidad final menos velocidad inicial, dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos a esta variable con los datos que nos dan acá, veamos, la velocidad final, aquí, en este punto, cuando llega acá, porque aquí van a estar el final, y aquí está el inicial, ¿ya? Inicial. Y ahí está el final. Recordemos que la velocidad se mide acá, aquí va el 0. Entonces, la velocidad final, aquí, en este punto, es 0. La velocidad inicial, que es este punto de acá, aquí es porque es menos, ¿cierto? Velocidad final menos velocidad inicial, por lo tanto es 0 menos 4, dividido por el tiempo final. El tiempo final está acá, es 12, menos el tiempo inicial, que está acá, es 4. Bueno, arriba me queda 0 menos 4, me da menos 4, y abajo me va a quedar 12 menos 4, me da 8. Si yo simplifico tanto arriba como abajo por 4, me va a quedar menos un medio, ¿ya? Y menos un medio, lo voy a colocar aquí, va a ser igual a menos 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la respuesta, en este caso la afirmación es, ¿veo? Que empiezan a ingresar a última hora. Ya, no es esa, ¿cierto? La afirmación hubiera sido menos, ¿ya? La verdadera afirmación, que era menos 0,5 metros por segundo al cuadrado. Esa era la verdadera afirmación. Profesor, Dígame, profesora. una alumna Catalina tiene una duda. Pregunta por qué lo dividió por 4. Ese procedimiento se llama simplificar. Yo puedo decir que esta operación, si yo divido menos 4 dividido por 8, o en la calculadora, y divido menos 1 dividido por 2, en ambos casos me va a dar menos 0,5, ¿ya? Y eso se llama simplificar. ¿Qué significa simplificar? Que yo voy a dividir tanto el numerador por el denominador por un número natural, ¿ya? Que es múltiplo, ¿ya? O divisor de estos dos números. El 4 es divisor del 4 y también es divisor del 8. Por lo tanto, yo aquí puedo simplificar.
¿Ya? Lo otro que podría haber hecho es simplemente en la calculadora haber aplicado el menos 4 dividido 8 y también le va a dar menos 0,5. Es sumamente es muy importante aprender a simplificar, ¿ya? Porque de repente cuando quiero hacer una suma o resta o multiplicación o división de fracción, cualquier operatoria que quiero hacer con una fracción, es mucho más fácil que yo multiplique 1 por algo o 2 por algo que multiplicar 4 por algo o 8 por algo. O sacar el mínimo común de 8 con otro número, y sacar el mínimo común múltiplo de 2 con otro número. ¿Ya? Las operatorias se simplifican, es mucho más fácil. Por lo tanto, es muy importante simplificar. ¿Ya? Entonces, la Recordar primera operaciones formación... antiguas. Perdón, profesor. Sí, que recuerden que en matemáticas hay operaciones que son justamente para facilitar después otras operaciones, como la simplificación. Y que se pongan presente, porque no tengo a nadie presente. Ah, ya. Muchas gracias. Ahí, jóvenes, vayan colocando presente en el chat. Por Ya. favor. Eso es lo bueno, que vayan haciendo las Ahí preguntas, están por favor. apareciendo. Ya, vayan haciendo las preguntas. Y gracias, profesora, por apoyarme, que a veces yo me dedico solamente a la clase. Ya. Ya. Para eso estamos, profe. Analicemos la segunda afirmación que nos dice que en el tramo 2 la velocidad es constante. Estamos analizando este tramo ahora, este de acá. ¿Ya? Ya. Fijémonos que cuando tenemos 2 segundos en este intervalo de tiempo, se llama intervalo de tiempo, ese es el intervalo de tiempo, en ese intervalo de tiempo, ya que es lo que representa el tramo 2, fíjese que cuando son 2 segundos, la velocidad es de 4 metros por segundo. Cuando tenemos 4 segundos, también la velocidad es de 4 metros por segundo. Y si yo tomo cualquier valor de acá, 2,5, 3,1, 2,84, cualquier valor, un número que esté entre este intervalo, referido en tiempo, me va a dar 4 metros por segundo. Por lo tanto, ahí me está demostrando que la velocidad siempre va a 4 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, esto sí es cierto. Quiere decir que es verdadero. ¿Ya? Y la última, voy a borrar acá todos estos datos de acá. ¿Ya? Voy a borrar todo esto. Para calcular esto de acá, nos dicen que el desplazamiento total, que en todo este tiempo, desde los 0 a los 12 segundos, recorrió 12 metros. Eso es lo que nos están planteando. ¿Ya? Eso es lo que nos están planteando. Veamos, para calcular el desplazamiento total, cuánto recorrió en todos los segundos, no en un tramo, sino que en todo el tiempo, de nuevo siguen. Bueno, va a ser, voy a colocar aquí la fórmula, desplazamiento final es igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el intervalo del tiempo, ¿ya? Más un medio por la aceleración de ese, en este caso de este tramo, por el intervalo del tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, bueno, como esto, si yo me fijo, aquí las aceleraciones son distintas. Aquí aceleró muy rápido, aquí la aceleración fue 0, y aquí la aceleración, no hubo aceleración, sino que en el vocabulario de nosotros desaceleró, ¿cierto? Bajó su velocidad, ¿ya? Aquí cuando nosotros representamos la desaceleración, nosotros la representamos como menos la aceleración, la representamos con un valor negativo, ¿ya? Y ese valor negativo quiere decir que hay una desaceleración, ¿ya? Entonces aquí lo que hubo en el tramo 3, hubo una desaceleración, ¿ya? Bajó su velocidad, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tener que ir sacando los cálculos en cada uno de los tramos, ¿ya? Vamos a sacar el desplazamiento final en el tramo 1, ¿ya? En este de acá, vamos a hacer este primero, ese vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuánto recorrió en los primeros 2 segundos? Veamos, el desplazamiento inicial, como el vehículo estaba en reposo, es 0 metros, más la velocidad inicial, recordemos que la velocidad inicial está acá, empieza también en reposo, por lo tanto es 0 por el intervalo del tiempo. El intervalo de tiempo aquí son 2 segundos, más
1 medio, ¿ya? Por la aceleración. Fíjense que aquí la aceleración, como la pendiente es positiva, la aceleración también va a ser positiva. Entonces, ¿cómo se saca la aceleración? Recordemos que es el intervalo de la velocidad dividido por el intervalo del tiempo, ¿ya? Entonces me queda 4 dividido 2. 4 dividido 2, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede ayudar? 2. 2. ¿Ya? Multiplicado por el intervalo del tiempo al cuadrado, que es 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí me queda 0. Más, todo número multiplicado por 0 siempre me va a dar 0. Más, aquí me queda 1 medio por 2, ¿cierto? Me queda 1 por 2 me da 2. Dividido 2 me da 1, ¿ya? Y 1 por 2 elevado a 2 es 4. Por lo tanto, lo que recorrió en este intervalo, ¿ya? Recorrió 4 metros, ¿ya? Entonces, a los primeros 2 segundos lo que recorrió fue 4 metros. Ahora queremos ver cuánto recorrió hasta los... Ahí, voy a borrar esa parte de ahí. ¿Ya? Quiero saber cuánto recorrió ahí. Por lo tanto, vamos a sacar ahora el desplazamiento final, pero en el intervalo 2. ¿Ya? O en el tramo 2. Ya. Ahora, fíjense que mi desplazamiento inicial, como va a ser, vamos a analizar este caso de acá, ese de ahí vamos a analizar. Fíjense que ahora, hasta aquí recorrió 4 metros. Por lo tanto, mi distancia inicial va a ser 4 metros. Más la velocidad inicial. Fíjense que la velocidad inicial en este punto es de 4 metros por segundo multiplicado por el intervalo del tiempo, que también son 2 segundos, ¿cierto? ¿Ya? Porque 4 menos 2 me da 2 segundos. Más 1 medio por... ¿Cuánto es la aceleración aquí? Habíamos dicho que como la velocidad es constante, fíjense que la velocidad es constante. Por lo tanto, yo no estoy ni acelerando ni desacelerando. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto es la aceleración ahí? ¿Alguien? No hay variación de velocidad. Claro, como no varía la velocidad, mi pregunta es, ¿cuánto es la aceleración? 0. 0, muy bien. La aceleración es 0. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos que la velocidad es constante, entonces la aceleración es 0. ¿Ya? Y el intervalo de tiempo habíamos dicho que era 2 al cuadrado. Ya, entonces aquí me va a quedar 4, se mantiene, más, aquí me queda 4 por 2, me da 8, más, y aquí me queda todo número, aquí es un número, ¿cierto? 1 medio y 2, pero todo número que yo tenga lo multiplico por 0, siempre me va a dar 0. Por lo tanto, aquí el resultado es 12 metros. ¿Ya? Ya. Y ya tengo acá entonces que hasta los 4 segundos recorrió 12 metros. Y ahora me falta saber cuánto recorrió hasta ese punto. Ya. Fijémonos entonces que vamos a sacar el desplazamiento final número 3. ¿Ya? Que ya esta de por sí sé que no es, ¿cierto? Yo ya sé que no es porque si hubiera dicho el desplazamiento total hasta el tramo 2 hubiera sido verdadero, pero como dice total, solo queremos calcular hasta el final. Entonces, nuevamente vamos a analizar ese intervalo de tiempo, ¿ya? Este vamos a analizar ahora. Tenemos que la velocidad inicial en este tramo es de 12 metros. ¿Ya? No voy a borrar eso. Más, en este caso, la velocidad inicial, está aquí ese punto, ¿cierto? Es de 4 metros por segundo, multiplicado por el intervalo del tiempo. Fíjense que el intervalo de tiempo aquí es 12 menos 4. 12 menos 4 me da 8. Más 1 medio, multiplicado por la aceleración. Pero yo ya la aceleración ya la tengo. Sabemos que es negativa porque la pendiente es negativa, ¿ya? Por lo tanto, la aceleración va a ser negativa y dijimos que era menos 1 medio. Multiplicado por el intervalo del tiempo que es 8 al cuadrado. ¿Ya? Ya. Entonces, esto me va a quedar 12 más 4 por 8 me da 32
más, y aquí, mire, fíjense, tengo la multiplicación de números positivos por números de negativos, por lo tanto, el resultado que me va a dar va a ser negativo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo ese análisis siempre lo tengo que realizar, porque si tengo una multiplicación de positivo por negativo, el resultado siempre es negativo, ¿ya? Y veamos entonces, me va a quedar entonces acá, 8, 1 por 1 es 1. Y aquí, 8 al cuadrado me da 64, ¿cierto? 64 dividido por 4, ¿cuánto me da? 64 dividido, lo voy a colocar aquí, 64 dividido por 4. ¿Cuánto me da ese resultado? 16, dice Catalina. Ya, 16, muy bien, 16 negativo. Por lo tanto, me queda 12 más 32, me da 44, menos 16, me va a dar 28 metros. ¿Ya? Entonces, aquí era, esa estaba mala, y era 28 metros. ¿Ya? Esa era la respuesta. Entonces, el 75% respondió bien. ¿Ya? Estoy bastante contento en eso. Este ejercicio sí o sí va a salir en la prueba, en la parte de desarrollo de la prueba, ¿ya? Que es donde vale más puntaje. Nosotros en la clase anterior hicimos más o menos cómo tenían que ustedes analizar el caso, ¿ya? Así que sí o sí va a salir, para que lo tengan pendiente. Ya. Preguntas para proseguir con la clase. ¿No? Ya, sigamos. Ya, ahora va a proseguir la profesora, que va a ser bueno, profesora, la dejo a usted. Bueno, chicos, nosotros con el profesor nos pusimos de acuerdo más que nada para poder sintetizar toda la información que va a entrar en la prueba para que a ustedes se les haga más fácil. Es como una guía de resumen que el profesor les va a enviar su guía, más tiene ejercicios de aplicación. Ya la idea es que ustedes resuelvan esos ejercicios para que la próxima clase, si tienen duda, podamos aclararlas y revisar en qué parte o qué problemas les costó más resolver. ¿Ya? La idea es que lo hagan. No que lleguen a la clase sin tener nada, porque igual va a ser difícil poder aclarar las dudas, porque la próxima semana ya sería la prueba. Para comenzar, vamos a ver el tema de la cinemática. La cinemática es una rama de la física que se dedica al estudio de los movimientos de los cuerpos en el espacio. Como decía el profesor recién, es sin atender las causas que lo producen. Solo se enfoca en el movimiento, ¿ya? No a lo que llamamos la fuerza, sino que en el movimiento en sí del cuerpo. Profesor, avance. También dentro de la cinemática hay un punto o un sistema de referencia. Cuando nosotros nos ubicamos en algún lugar, ¿cierto? Necesitamos tener al menos un punto de referencia y en ese lugar donde se determina la posición del cuerpo, donde nosotros estamos ubicados. A través del sistema de referencia es un objeto que posee una forma relativamente estable. Nosotros siempre estamos fijos en ese punto, y también tenemos un sistema de coordenadas, ¿ya? Un eje o sistemas asociados con el propósito de especificar las posiciones que tiene ese objeto en medio de las coordenadas. Ya, profesor. Ya, ahí, eso. Ya, dentro de la guía de estudio hay conceptos claves que igual la idea es que podamos ir comprendiendo, conociendo, ¿cierto? Y aquí con el profesor vamos a ir aclarando, él me va a ir apoyando con el tema de las dudas en cuanto a los conceptos. La posición, ¿cierto? Nosotros tenemos la posición X de un cuerpo, nos indica su localización. Ya tenemos la localización respecto a un sistema de referencia, a lo que les comentaba anteriormente, ¿cierto? De los puntos de referencia, utilizando un sistema de coordenadas. La posición corresponde a una magnitud vectorial, ya que nos indica tanto la magnitud, la dirección que tiene, el sentido en que se encuentra el objeto, respecto a un sistema de referencia, donde está ubicado el cuerpo en base al sistema que tenemos, ¿cierto? De las coordenadas, hacia norte, sur, ahí donde se ubica el cuerpo. También tenemos el desplazamiento y la distancia. Acá con el profesor vamos a aclarar el tema de la diferencia que existe entre desplazamiento y distancia. El desplazamiento es una magnitud vectorial,
pues tiene módulo, dirección y sentido, ¿ya? Entonces, el desplazamiento expresado en fórmula lleva este vector que es una flechita, a diferencia de la distancia que solo tiene módulo. Por esta razón, la distancia corresponde a una magnitud escalar. Para determinar el desplazamiento utilizamos la siguiente expresión matemática. ¿Ya? Acá está el vector de desplazamiento, que el profesor aquí me va a ayudar y lo va a explicar bien porque hay que hacer una diferencia entre desplazamiento y distancia. Sí, jóvenes, recordar, bueno, estas clases nosotros las vimos, pero recordar que, como dice ahí la profesora, cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando de una magnitud vectorial, ¿ya? Cuando hablamos de una magnitud vectorial, nosotros nos referimos, ¿cierto?, a un vector, donde este vector tiene un sentido, una dirección, ¿cierto?, y una magnitud. La magnitud es cuánto es la distancia de acá hasta acá, ¿ya? El sentido nos indica la flecha, y cuando hablamos la dirección, es dónde está posicionada la recta. En este caso podríamos decir que está posicionada al noroeste, una cosa así, ¿ya? Podríamos decir, ¿ya? Y cuando hablamos de distancia, va a ser el camino que uno recorre. Entonces, normalmente yo les daba un ejemplo en la diapositiva anterior, que supongamos que tenemos a Juanito acá, ¿ya? Y Juanito quiere ir supongamos, a la iglesia. Ustedes también van a la iglesia, yo creo, ¿no? ¿Ya? Pero para eso recorren un camino, ¿cierto?, para llegar a la iglesia. Entonces, nosotros cuando hablamos de distancia, va a ser el recorrido de todo ese camino, cuánto yo voy a recorrer en todo ese camino, ¿ya? Esa es la distancia, ¿ya? Va a ser el recorrido de todo ese camino. Pero cuando yo hablo de desplazamiento, va a ser, ¿cierto?, una flecha, que va a ser una recta, que va desde el mismo punto, desde el punto inicial al punto final, ¿ya? Entonces, la diferencia entre distancia y desplazamiento es que el desplazamiento va a ser una línea recta, desde el punto inicial al punto final, ¿ya? Una línea recta. Mientras que cuando hablamos de la distancia, ¿cierto?, nosotros va a ser cuánto vamos a recorrer, el camino que nosotros vamos recorriendo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Y eso parece que lo mostré en un video más o menos similar a este, ¿ya? Entonces, aquí nosotros estamos ocupando un vector. Recordemos que un vector es como una flecha, y una flecha es recta, ¿ya? Mientras que cuando hablamos de distancia, estamos hablando de todo el camino que nosotros vamos a recorrer, ¿ya? ¿Se entiende, joven, o no? ¿Sí se entiende? O en términos matemáticos, maestro, distancia es segmento y el desplazamiento asociarlo con un rayo. No, Profe, el rayo. profe, la prueba la va a hacer la clase que viene, ¿o no? La de arriba, la de arriba. Viene una y la otra. Sí, el 14, el 14. Ah, ya. Profe, Dígame. ¿Y hasta cuándo hay plazo para leer este, profe? dejar entrar. ¿Hasta mañana o no? Perdón, que me preguntaron toda la vez, no entendí muy bien. ¿Para cuándo hay hasta cuándo es el plazo del video? Hasta el domingo. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Ya, y lo que le decía era que el Seba no dejaba entrar a la clase. ¿A quién no dejo entrar a la clase? A ver, Sebastián Silva. Ah, qué extraño. ¿Le pueden mandar el link ustedes? Que yo no tengo el... ¿Se lo pueden enviar, por favor? Ya. Porque están ingresados harto. Aquí tenemos en este momento a 23 estudiantes, así que bien. No se olvide de colocar presente. Ya, profesora, perdón. Ya. Continuamos entonces. También tenemos otro concepto que es la rapidez. Esta corresponde a la distancia total recorrida, que se divide por el tiempo total transcurrido y puede ser determinada o empleada con la siguiente fórmula, que el profesor aquí me va a ayudar igual a explicarla. Ya. Fíjense que cuando hablamos de rapidez, ya, nosotros nos estamos enfocando, va a ser cuánto me voy a demorar de recorrer todo este camino, ¿cierto? Estas curvas, hasta llegar a mi punto.
Así se calcula la rapidez. Va a ser cuánto va a ser el tiempo que yo me voy a demorar en recorrer todo este camino. La diferencia con la velocidad, que fíjense que la velocidad, lo que está aquí, estoy trabajando con la distancia, ¿cierto? Va a ser igual a la distancia dividido por el tiempo recorrido, ¿ya? Mientras que aquí lo que estoy ocupando en la velocidad va a ser el desplazamiento. Por lo tanto, va a ser el desplazamiento dividido por el tiempo recorrido. Fíjense que aquí lo que voy a determinar en la velocidad va a ser cuánto me voy a demorar de ir de acá a acá en línea recta, ¿ya? Desde el punto A al punto B, o desde el punto inicial al punto final, en una línea recta, ¿ya? Entonces, la rapidez lo que me va a medir va a ser cuánto me voy a demorar en recorrer todo el camino, ¿ya? El camino que yo recorro. Y con la velocidad me voy a enfocar en cuánto va a ser lo que me voy a demorar en ir en una línea recta desde el punto A al punto B, ¿ya? Por lo tanto, en la rapidez lo que voy a ocupar acá, en la rapidez lo que ocupo es la distancia. Me enfoco en la distancia. Mientras que en la velocidad me enfoco en el desplazamiento. Esas son las dos diferencias. Entonces, profesor, a nivel visual, si nosotros nos enfocamos las fórmulas, el tener un vector arriba o una flechita arriba, ya nosotros tenemos que saber que están hablando de desplazamiento, ¿cierto? Porque en la de distancia no va el vector arriba de la letra. Entonces, igual la idea es cuando ustedes estén aplicando la fórmula, se fijen qué está pidiendo el profesor. Si tiene un vector es porque está pidiendo desplazamiento. Si no tiene el vector arriba es porque está pidiendo la distancia. Sí, para que quede como claro. Y eso es muy importante lo que acaba de decir, profesora, porque la rapidez, como lo decía anteriormente, fíjese que no va ninguna rayita arriba. Por lo tanto, es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Ya? Es bastante importante lo que acaba de decir. Prosigo. Claro, para que los niños tengan ahí la diferencia. El profesor aquí igual ya lo había mencionado, la velocidad media nos indica el desplazamiento que tuvo un cuerpo dividido por el tiempo total transcurrido, de manera que la velocidad media se puede expresar, aquí tenemos la fórmula que el profesor igual lo acaba de explicar, que es desplazamiento por el tiempo, por el vector del tiempo, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que tratar de fijarse bien en las fórmulas, en lo que le están pidiendo, si están pidiendo distancia o desplazamiento. Ya, profesor. También dentro de la cinemática nosotros contamos con 3 dimensiones. La primera dimensión es útil para describir, es la posición 0 o el movimiento de un cuerpo que se encuentra sobre una línea recta, ¿ya? Y consta con un eje que tenemos de forma horizontal, que es X, y de un origen 0, que puede comenzar. Que aquí el profesor después igual me va a ir apoyando en cuanto a como la explicación. Tenemos de 2 dimensiones, que es empleado para describir la posición o el movimiento del cuerpo que se encuentra en un plano. Acá consta de 2 ejes. Ya tenemos el eje X y el eje Y, y de un punto de referencia del 0,0. Y la tercera dimensión, o 3 dimensiones, un sistema de coordenadas de 3 dimensiones ya consta de 3 ejes. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Acá el profesor lo está graficando para que quede más claro, así que igual la idea es que vayan tomando apunte, vayan dibujando, porque después esto puede entrar en la prueba, ya para que igual tengan en su cuaderno los apuntes. Profesor, ¿les comenta el esquema que acaba de dibujar? Bueno, recordar que cuando hablamos de una posición, nos referimos normalmente cuando estamos hablando de una línea recta, por lo tanto, a veces cuando yo me encuentro con un amigo y le digo a un amigo que juntémonos en un sector, simplemente tomo dos posibilidades. Digo, a la derecha o a la izquierda de tal lugar, o digo al frente o atrás de tal lugar. Fíjense que estoy hablando solamente de 2 posiciones. Adelante o atrás, o al lado, o al otro lado, una cosa así, ¿cierto? En comparación, cuando hablamos de 2 dimensiones, fíjense que aquí de 2 dimensiones yo puedo decir
2 cuadras a la derecha y después 3 cuadras al frente, ¿ya? Doy un punto de referencia, supongamos doy el empalme y digo, tú te juntas en empalme mirando hacia la parte alta, ¿cierto? Vas 2 cuadras hacia arriba y doblas a la izquierda, entonces ahí estoy ocupando 2 dimensiones, ¿ya? Pero cuando hablamos de 3 dimensiones, es que el que nos referimos nosotros constantemente, ¿ya? Nosotros decimos, disculpa, le decimos a tu mamá, te dice, anda a buscar el control remoto de la tele. ¿Dónde está? Está en arriba del mueble. Por lo tanto, nosotros sabemos que arriba del mueble ya se encuentra en una posición que tiene largo, ¿cierto? Tiene ancho y además tiene una altura, ¿ya? Entonces es importante, normalmente nosotros trabajamos siempre en 3 dimensiones. Cuando nos tratamos de ubicar, ¿cierto? Con algún amigo, trabajamos en 2 dimensiones. Pero nuestra realidad siempre se trabaja en 3 dimensiones, ¿ya? Bueno, los gráficos que hemos estado analizando los trabajamos en 2 dimensiones. Pero aquí lo que estamos refiriendo es de qué forma yo me ubico en un lugar. ¿Ya, profesora? Quedan 2 minutos. Continúe nomás. Entonces, no sé si avanzo y para después dar el cierre a la clase. Ya, vamos a ver este. Vamos a ver este y ahí para poder generar el cierre, para que no quedemos como en la clase anterior. Ya, la velocidad, como la velocidad media depende del desplazamiento en una magnitud vectorial, por lo que tiene un módulo de dirección y sentido, a diferencia de la rapidez, que es la magnitud escalar, ya que es lo que recién comentábamos con el profesor. Acá tenemos fórmulas, chicos, que ustedes en general, la idea es que la tengan anotadas, las comprendan también, y que estas fórmulas nos permiten estimar la rapidez media que se puede obtener de la siguiente manera. La rapidez media, ¿cierto? Acá tenemos, profesor, ¿me puede ayudar ahí a explicarle la fórmula a los niños? Distancia dividido por tiempo. Ya, aquí tenemos la distancia dividido por tiempo. Si se dan cuenta, no tiene un vector, entonces no nos están pidiendo desplazamiento, ¿ya? Ahí ustedes para que igual se vayan dando cuenta. Aquí estamos hablando solo de distancia. La distancia recorrida tenemos que es la rapidez, profesor. Rapidez media por el tiempo. Rapidez media por el tiempo, sí. Y el tiempo empleado, que es la distancia por la rapidez media. Rapidez media se ve expresado en esta fórmula. ¿Cierto, profesor? Sí. Que es la V con la M. Ya. ¿Se comprende, chicos? ¿Entienden en sí las fórmulas? ¿Alguna duda? Porque igual nos queda poquito tiempo para poder dar cierre a la clase. En general, lo que nosotros queremos hacer con el profesor es enfocar su aprendizaje a una guía y ya, porque yo sé que algunos no se pueden conectar siempre, no tienen toda la materia, entonces la idea es que ustedes puedan tener todo el resumen. La idea es que desarrollen la guía que les va a enviar el profesor, tiene 9 ejercicios de aplicación,